¿Cuánto ganas siendo cantante? ¿Cuánto cuesta en Cuba 2023 producir una canción? Yo te bajé la luna y las estrellas. Una derivación de, digamos, el reggaetón, que aquí en Cuba se le conoce como el reparto. ¿Será que podemos decir que se puede vivir de la música en Cuba? Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy les traigo un video que me hacía mucha ilusión compartirles, ya que, saben, me gusta todo este tema de la música, de cómo se desenvuelve y, de cierta forma, aquí en Cuba, el tema musical ha evolucionado muchísimo con el tema de los géneros. Aquí tenemos un invitado que es un claro ejemplo de la evolución en la música cubana, que me va a estar respondiendo muchas preguntas que van a resultar muy interesantes sobre el tema. Voy a darle la bienvenida a mi invitado, Sadiel. Cuéntame realmente quién es Sadiel. Me encanta esa pregunta. Esta belleza que hay aquí. Bueno, ¿quién es Sadiel? Sadiel es una persona que está intentando, un artista, primero que todo un artista, que está intentando abrirse paso aquí en el mundo de la música, sobre todo en este país que es muy complicado. O sea, perseguir un sueño no es fácil en ninguna parte, pero aquí se hace mucho más complicado. Y bueno, ese soy yo, una persona como que muy soñadora. Muy emprendedor. Bueno, cabe aclarar que estamos aquí en Relax Bar, que nos acogieron muy bien y estamos aquí haciendo la entrevista en este bar. La siguiente pregunta, al menos a mí me causa mucha curiosidad. ¿Te consideras artista o cantante? Obviamente artista. ¿Por qué? No sé, pienso que cualquier persona escucha eso y dice, bueno, no me... Sí. Pero no sé, pienso que el artista, o sea, el cantante, bueno, tú puedes ser cantante. No, puedo ser cantante. Cualquiera canta, pero el artista transmite, ¿ya entiendes? Ya. Y ya te digo, no es lo mismo transmitir que hacerlo. Sí, todos sí. cantamos, todos bailamos. Sí, por pero eso. el artista transmite y siente de una manera muy, muy intensa, ¿verdad? Por eso, Entonces, por yo me ejemplo, considero artista siempre. cuando aquí en Cuba, para no decir en el resto del mundo, alguien en su perfil de Instagram, de lo que sea, pone modelo, cantante, artista. Yo tengo puesto cantante. A ver, yo tengo puesto cantante porque, a ver, es como la ocupación, ¿ves? Claro, pero exacto. me considero artista. Ya, ok. ¿Qué es lo que te inspira para componer canciones? Papá, pregunta clave. No sé, yo veo, o sea, te hablas siempre de mí. Sí. Yo veo que la gente siempre habla de, a ver, supongo que a ellos les pasa igual. Y si Sí. les pasa igual, bueno, los felicito, pero no puedo hacerlo. Ujú. Yo me inspiro siempre en cosas que me pasan, ¿ves? O Sí. cosas que sé que le pasó a alguien. O cosas que le pasó a alguien, pero que me podría pasar a mí. O sea que, conclusión, yo no te puedo cantar de un yate, de una fiesta con drogas y todas esas cosas, porque como yo no lo he vivido, Sí. ¿sabes? No sé qué hablar de eso. Claro, claro. Entonces yo me inspiro en cosas que haya vivido yo, o que haya vivido alguien cercano a mí, o algo que haya vivido alguien que yo sé que yo podría. Sí, porque exacto, yo veo las canciones de los artistas modernos, principalmente de los reggaetoneros y tal, y siempre es que si voy para el Lambo y que si no sé qué, y Sí. un lenguaje muy obsceno, la verdad, pero bueno, la gente lo disfruta. Un Lambo cuando yo me montaba. La gente lo disfruta y digo, bueno, Claro. No, pero también, eso también depende del tipo de música que haga. Mira, la música comercial hoy día, o sea, este reggaetón comercial siempre Sí. lleva ese tipo de Lambo, Money, Jipeta, esas palabras exactamente, clave, ¿ya entiendes? exactamente. Pero bueno, en realidad yo, ya te digo, yo me inspiro en cosas que yo haya vivido. Baby, give it all to me. Baby, give it all to me. Mira. No te caigas, brother. Pregunta que sé que a la gente le va a llamar mucho la atención y le da mucha curiosidad, a mí también, pero bueno. ¿Cuánto ganas siendo cantante? No quiero que me digas cifra, pero bueno, más o menos que Te voy a explicar. A ver, las ganancias de los artistas Sí. generalmente es plataforma, show en vivo, promociones, bla, 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 bla. Ujú. En fin, yo no estoy a ese nivel todavía de promocionar a la Puma. Sí, no, claro. Pero bueno, Aunque colaborar con marcas aquí Claro, es bien difícil. pero bueno, sobre todo, principalmente, el artista cubano que está aquí en Cuba, Sí. la fuente principal de ingresos son plataformas y son show en vivo. Los Ujú. shows en vivo, bueno, ni siquiera, aunque tengo una cifra exacta, no lo puedo decir porque eso depende de muchas cosas, Sí. ¿ves? Pero bueno, en plataforma. No te voy a dar la cifra exacta porque es que es súper complicado dártela, Sí. no es que no te la quiera dar. Pero es súper complicado dártela porque es como YouTube, que Como YouTube YouTube. paga distinto en otros países, Exacto, así mismo paga es Spotify en relativo. otros países. así Un mismo mes paga- cobras una cosa, otro mes cobras Exactamente. otra. Pero bueno, yo cuando empecé a hacer esto, yo no lo hice con intención de cobrar nada. Sí. Porque bueno, es imposible, y mucho menos en Cuba que tú lanzas tu música y no tienes herramientas para promocionarla, no tienes cómo invertir en una lista de Yeah. reproducción, Exacto. etcétera, etcétera. Uno aquí sube su música a la plataforma y luego mensualmente
esa distribuidora con que tú subiste la música te da unas estadísticas de todo lo que has recaudado tu música. Cuando yo empecé a hacerlo, ejemplo de plataforma porque... Bueno, hay muchas, hay DistroKey, hay OneRPM, que es la que uso yo. Bueno, Subme Hub, creo que se llama. Bueno, hay muchas, todas tienen diferentes servicios. Algunas son gratis, otras te cobran, algunas son gratis, pero se quedan con un porciento muy grande de lo que tú hagas. Yo distribuyo con OneRPM, que es gratis. Se queda con porcientos no tan altos de lo que tú ganes. Y también, lo malo no es malo, pero bueno, que no es la ventaja que tienen otra, que es distribuir tu música y ya. Ellos no te dan una promoción, no. Bueno, el caso es que cuando yo empecé al principio, yo ganaba 1 centavo. Yo mensualmente revisaba y tenía 1 centavo, un centavo. Hasta que dejé de revisar. Porque uno decía, eso no voy a salir del centavo. Eso es un vicio, estar ahí revisando constantemente. Exactamente, 1 centavo y tenía, no sé, 3 streaming. Hasta que ya dejé de revisar y pasaron como 3-4 meses. Y cuando volví a revisar, ya tenía como $400. Y yo, ¿qué pasó? Voy a meterme yo cantante también. Bueno, no, tampoco fue tan fácil. De hecho, yo le doy gracias a la persona que hizo un TikTok con una canción mía. Porque parece que alguien hizo un TikTok con esa canción y la canción se fue viral en TikTok. En plan, 100, no sé cuántos mil streamings. Yo te puedo decir como melómano que si hay una plataforma o una red social que está impulsando a niveles extraordinarios las carreras de los cantantes hoy en día, es TikTok. Papá, no, la verdad es que a partir de TikTok ya la canción empezó a coger streaming en todas las demás plataformas. Porque bueno, ya tú lo acabas de decir, todo lo que se pega en TikTok es total. Exactamente. Entonces no sé quién fue, no sé quién eres. Mándale Gracias por hacer TikTok. La canción se llama Historia de la Buena. Sí, la promo siempre tiene que estar por ahí. No, claro, ahí abajo en la descripción, en todos los lados van a encontrar y bueno, un link con las canciones esas. Hoy día la canción tiene 160 no es revisado, no reviso hace un mes. 160 y no sé cuántos miles de streaming. Coño. Súper loco. Y bastante money. Increíble. Y no bastante money de todas las plataformas. Ojo, Spotify paga muy poco. Apple Music paga muy poco. Pero cuando tú distribuyes en todas partes. No, claro. Entonces está TikTok que paga muchísimo. Está Amazon Music que paga muchísimo. Yo ni idea de que Amazon Music tenía música. O sea, de que en Amazon podías escuchar música. No sé, espera, ¿Te subo mal la escucha? ¿Te quieres escuchar más la voz? Sí. Yes. Yo te bajé la luna y las estrellas, pero no te mereces ni una de ellas. Para ahí. Yo te bajé la luna y las estrellas. Dale, ya. Trata de entrar igual otra vez, antes, para no algo. No le pertenece. ¿Cuánto cuesta en Cuba 2023 producir una canción? Ojo. A ver, papá, eso no es barato. O bueno, depende. Hay gente que me estarán viendo ahora que dice, bueno, sí es barato. Pero eso depende. Y más cuando quieres algo de calidad, mucho menos es barato. Pero, o sea, hay que tener muchas ganas. Hay que tener muchas ganas de ser artista. Porque te digo, es muy caro. Puede ser desde lo más barato hasta lo más caro. Pero bueno, ya te digo, si quieres calidad, caro. Pero bueno, puede ser barato, mínimo desde 2.000 pesos una canción. 2.000 pesos cubanos. Que eso son. Sí, voy a poner el equivalente. Exacto. Hasta más de 10.000 pesos una canción. ¿Entiendes? Ahora, todo depende. Hay estudios que, por ejemplo, te hacen la canción completa, o sea, lo que es grabarte la voz, producirte el background, mezclártela, y entonces eso obviamente lleva. A lo mejor tú ya tienes tu beat hecho, porque tengo un amigo que es productor, un ejemplo, y te cobran menos. Bueno, todo depende, ¿ves? Obviamente, mientras más fama tenga el estudio con el que grabaste y tal, más caro va a salir. Hay estudios que además de hacerte la canción, tú pagas y ahí viene incluido una promoción, viene incluido que si quieres sacar un video lo pones en el canal de ellos, que está bastante crecido y tiene más alcance. Yo me di cuenta de eso, un canal de YouTube y bueno, pues Cuba, todo eso. que creo que es Planet Record o algo así. Sí. Pero bueno, ya Planet Record, más que un estudio, ya es un sello discográfico, ¿entiendes? Pero igual hay estudios que no son un sello, que tienen sus artistas, que tienen ya su alcance, que ellos ponen videos de sus artistas. Eso viene dentro del coro de lo que van a hacer. Qué bello todo al principio parecía que me amaba, y cada día con una sonrisa despertaba, con un beso en la frente y desayuno hasta la cama. Pero todo duró poco y tu cariño se hizo nada. No soy de los que piensa que se pierde la pasión, con el paso del tiempo eso no es justificación para cubrir el daño que hiciste a mi corazón. Pero seguía jugando con mi amor y eso no.
Entonces ya para continuar esa línea, ¿cuánto costaría o cuánto vendría costando la realización de un video musical? Bueno, si ya te dije que una canción puede costar más de 10.000 pesos, un video que es una locura, papá. Es una locura. De hecho, el precio ya ni siquiera te lo dan en dinero cubano, porque tú sabes que el dinero cubano Ya te lo dan en USD. desestimado totalmente. Te dicen no sé cuántos USD. Wow. Entonces yo para ponerte un mínimo, te pondría un mínimo. Es que ese mínimo ni siquiera es el Habla el mínimo. micrófono alto y claro para escuchar. Ese mínimo ni siquiera es el mínimo oficial, porque puede ser un mínimo sujeto a que el que te lo va a hacer es amigo tuyo o está empezando y no tiene Sí. tanta fama. Vaya, no, vamos a verte una persona ya, te puede costar hasta más de 600 probablemente. Yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, son los aparatos tecnológicos, los modelos, que siempre son un camión de gente, Sí. las locaciones, si tienes que rentar el lugar, muchas cosas, Claro. muchas cosas. No, y que- eso también depende del video, porque hay formatos mucho más pequeños, pero Sí. igual. Mira, en el staff hay que gastar, porque es un maquillista, es utilero, es, no sé, todas las personas que sí, participan. Tienes que pagar en el lugar, tienes que pagar luces, las luces son súper importantes. claro. Y alquilar un set de luces vale muchísimo, ¿ya entiendes? Entonces tiene sentido que un realizador te cobre todo eso. En caso de que el video llegue a exteriores, no sé, tienes que pagar un carro que te mueva aquí. para allá. Exactamente. O sea, son muchas cosas que hay que pagar, que tú ves una cifra súper alta, pero al final el que lo está realizando tiene que gastar tanto dinero en tantas cosas que tampoco es que... Claro que no te va a, Y no por te va a eso, cobrar 3 ese es el kilos. motivo del precio, ¿sabes? Del precio tan alto. Claro, obviamente influye, ya te digo, cuán conocido sea el realizador, los medios, el equipo que use, toda esa. Sí. Estuvimos hablando del tema de las plataformas, cuánto ganas dinero con plataformas. Ahora, sé que hay plataformas aquí en Cuba que para los creadores, ¿sabes?, de música, los artistas y tal, es un poco complicado trabajar con ellas. Un ejemplo de ellas es Spotify. Viene siendo como la red social aquí TikTok que no funciona. Hay que usar VPN, miles de cosas. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo tú puedes generar ingresos y trabajar con aplicaciones que de cierta forma están bloqueadas en Cuba como Spotify? El uso de esas plataformas musicales aquí es inexistente. ¿Por qué? Ok. Es muy complicado porque directamente el número cubano, o sea, Cuba no está en la lista de los países que pueden tener esas plataformas. Sí. Por ejemplo, mismo TikTok no te deja. Tienes No, que usar no, un no. VPN, quitar la línea. Lo mismo pasa con Spotify. Te haces la cuenta desde otro país porque desde aquí no te la puedes hacer. Es como YouTube. Usando información de otra gente y toda Exacto. la cuestión para después poder abrirla aquí con un VPN y toda la cuestión. Es malo, es una desventaja para nosotros los artistas. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente el principal público de cualquier artista, de cualquier youtuber, de cualquier creador, de cualquier contenido, Sí. eso ya querías después. Sí. Es la gente de tu país. Tú te abres un canal de YouTube y el primero Claro. que se suscribe es tu primo, No, es tu no. tío, es tu vecino. ¿Ya Obviamente, entiendes? sí. No pasa eso con los artistas y las plataformas, porque aunque tú quieras, nadie te puede hacer ni siquiera el favor, Sí. porque no tienen acceso a esas plataformas. Entonces es mucho más complicado a la hora de tú lanzar música y esa música tenga algún alcance, ni el mínimo lo puede tener, Exacto. porque a quién se lo baja. Entonces, eso es otro nivel más de complejidad Sí. para el artista, ¿ya entiendes? A la hora de distribuir la música y de que la música llegue a la gente. En fin, ¿qué tenemos que hacer? De estar, no sé, acudiendo a enviarle directamente los enlaces a gente que no está en Cuba. Exacto. Y, ¿sabes? Sí. Que, bueno, siempre se hace, pero es un poco incómodo, no como en otros países, porque ahora yo estoy en otro país, saco una canción nueva y le digo a toda mi escuela, todo el que trabaja conmigo, Escucha. busca la canción de Spotify, porque tienen Claro. Spotify, tienen todas las plataformas, pero aquí no. Exacto. Entonces se recurre Entonces, a otras herramientas como exactamente. Telegram. Como Telegram. Esa es la otra cosa. ¿Qué hago yo? Para que la gente de aquí pueda escuchar mi música, ¿sabes? Que tengo más posibilidades de que la escuche Sí. gente de aquí que gente de otro lugar. Yo lo que hago es que yo y todos los que estamos aquí, Ujú. nos creamos un canal en Telegram, porque aquí todos los cubanos escuchamos la música que está en todas las plataformas. Nosotros la descargamos pirata a través de bots por Exactamente. Telegram. Muy importante. ¿Qué eso. hago? Me creo un canal de Telegram, pongo toda la música ahí y por ahí es que la gente escucha mis canciones. Ok. ¿Me entiendes? Antes se estilaba mucho esto de poner las canciones y los videos en el paquete semanal, pero eso es muy 2000. 2018. Ya eso ya no es por gusto. De Todo el hecho, mundo coge la música de antes los youtubers ponían sus Sus videos videos en el en paquete. paquete. Ya nadie pone nada en el paquete. Simplemente algún artista muy top que quiera poner sus videos musicales y tal. Pero así nosotros que somos, digamos, amateurs, ¿sabes? Exacto. No. Y además no todas las canciones tú las sacas con video musical, entonces. Si no, Entonces a tienes que ver, destinar espérate, todo tu- porque yo asimilo mucho los videos que hago en el canal a todo lo que tiene que ver con Cuba. Realidad es el cubano. Aquí ven a un licenciado en idiomas que quiere salir adelante con su carrera como artista. Que ahora vienen unas preguntas un poco incómodas. Wow, qué crack. Vamos a hablar de, digamos, el género que más da de qué hablar aquí en Cuba, que es una derivación de, digamos, el reggaetón, que aquí en Cuba se le conoce como el reparto.
Pero es que tú no me has preguntado ni qué género yo hago. Tienes que darme primero. A mí Bueno, tienes que darme mi vamos a broma. darte la introducción. Vamos a darte la introducción. ¿Qué género es el que tú produces musicalmente? Bueno, mira, yo hago de todo. De todo. De hecho, una de las cosas que me gusta de lo que hago es que no tengo un género. ¿Ves? Ya. Pero O me sea, queda. algo fusión. Exacto, no. Que yo te puedo hacer una canción de todo. Una canción. Yo Ya. tengo, mira, yo tengo una bachata, yo tengo Sí. una balada, yo tengo un reggaetón, yo Sí. tengo. Etcétera, etcétera. Lo que mejor me queda a mí es el pop, ¿ves? Porque yo hago una música un poco más internacional, ¿sabes? Tú Ya, me escuchas cantar ok. y no es la Y típica comercial. música que se hace aquí, ¿sabes? Pero bueno, hago de todo. Ya. Ay, Entonces, ahora, continuando con lo que quería Dale. decir, para que entiendan, aquí el género que más da de qué hablar y que de cierta forma es el que más se escucha, es una derivación de reggaeton que aquí en Cuba se le conoce como reparto o género repartero. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ves el tema de que artistas como, no voy a mencionar el nombre, pero bueno, artistas del género salen más adelante y tienen más posibilidades con las disqueras y todo eso, entonces alguien de otro género no? Papá, o sea, no es que ellos tengan más posibilidades. En realidad todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Sí. Es el público. Yo pienso que es el público de esta generación, de estos tiempos, ¿entiendes? Lo que hace que ellos tengan más, ¿sabes? Sí. Más facilidad. ¿Por qué? Porque es una realidad que hoy en Cuba la música que más se consume y la música que más espacios tiene para ser convertida Sí. es ese tipo de música, Ok. ¿entiendes? Entonces ahí es donde entra que ellos tengan más alcance, más posibilidades, más lo que sea. Ok. Porque además de que hay mucha competencia ahí, pero ya está, ese tipo de música ya está en el mercado, ¿entiendes? O sea que se necesita todo el tiempo música de ese tipo, Ya, porque es la ok. que se consume, la que Ok. más se consume, ¿entiendes? Y entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no has pensado en decir, bueno, esto da resultado en Cuba, voy a probar eso? ¿No te agrada? No. Ah, bueno. ok. Déjame decirte que sería, ¿sabes? Una estrategia perfecta, ¿ves? Claro. Pero no va a eso porque yo soy artista y no soy cantante. Ah, bueno. Y no, de verdad. A ver, yo nunca digo nunca. A lo mejor mañana me enseñan una idea, una canción de esa que me encanta y la hago. Pero ya te digo, como te decía, yo escribo, con respecto a lo que yo hago en la música, Sí. son cosas que me transmiten. Y si esa música a mí no me transmite, Ok. yo no la puedo hacer. ¿Sabes? Y también déjame decirte, no es tanto la letra. Sí. Porque hay letras de ese género que hablan de cosas lindas. No todo Sí. es de cochina. Sí, Pero sí. ya te digo, no me transmite ese tipo de música. No, a ver, yo pienso que en ese tipo de Y no la canciones. critico, déjame decirte porque te digo. Yo la voy a un respeto, lugar, yo la respeto. Yo voy a un lugar y me ponen una de esas canciones y yo soy el primero que está ahí. Exactamente. Uno dice, no, que no me gusta el género repartero, no sé qué. Al final uno va a una disco o un bar o algo de eso y ponen alguna canción que tú hayas escuchado, ¿me entiendes? Y que te sepa el estribillo algo de eso y la cantas, la bailas. Así que yo Y por lo también- general lo respeto, no, aunque pero no me gusta aquí- tanto el género. Es que también aquí estamos muy cerrados, ¿entiendes? Ya. El cubano, ¿sabes? Es muy conformista. Sí, En todos los sentidos está con la música. sí. Se ha adaptado a que le pongan reggaetón en una noche. Porque mira, tú vas ahora a un bar, que es uno de los espacios donde la gente por la noche escucha Sí. música del ambiente. Y te tiran un rato reggaetón. De pronto, te ponen una canción más suave, ¿sabes? No sé, un Rosalía que es algo súper alternativo. Y todo el mundo se va. todo el mundo se va y se Sí, molestan, sí. ¿sabes? Se molestan Real, en plan, ¿por qué es me muy tiran real. eso? ¡Es una mierda! Es muy real. Háblame de las posibilidades que uno tiene para presentarse en un lugar, si tiene que cumplir algún requisito, si es complicado. De lo que hablamos ahorita, eso también, ahí influye el género, ¿entiendes? Ya. Porque, por ejemplo, yo te decía, yo hago mucho pop y ese tipo de música un poquito más alternativa. Debido, ¿sabes? A ese atraso que tenemos nosotros, ¿sabes? Del que hablábamos anteriormente en la música. Es muy raro que alguien que cante el tipo de música que canto yo, que alguien no, muchos que lo hacemos, Sí. se presente en los bares que hay aquí en Puerto Rico. Mayormente, ¿sabes? Se hacen presentaciones en vivo en bares. Bares que el ambiente es súper, ¿sabes? Sí. Entonces una música más relajada no pegaría. Ya. Entonces, eso de presentarse en lugar, primer factor depende del tipo de música que hagas. Sí. Ojo, esto que estoy hablando ahora no tengo mucho conocimiento, ¿sabes? Pues bueno, yo hoy día no lo he necesitado, Sí. ¿me entiendes? Pero antes, cuando te ibas a presentar en un lugar, sobre todo en un lugar estatal, necesitabas estar vinculado a una empresa, unos papeles, una plantilla de artistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día existen los proyectos de fiesta, ¿me entiendes? Cuando tú te vinculas a un proyecto de fiesta, que ya ese proyecto tiene papeles, que todos los proyectos de fiesta aquí tienen que tener papeles, entonces ya creo que eso no es tan necesario, ¿entiendes? Sí, Porque tú formarías parte de ese proyecto. Exacto, es como que formes parte Exacto. del combo. Eso te estoy hablando de lugares estatales, no sé si de lugares estatales, perdón, de lugares particulares. No sé si funciona igual con lugares estatales. Nunca he estado en un lugar estatal Sí. cantando ni tengo la intención tampoco. Entonces no sé si funciona así, pero bueno, generalmente es así. Como lo hacen hoy día, ¿sabes? Te asocias a un proyecto, el proyecto tiene papeles y no te hace falta papeles.
Ok. Entonces, ya, normal. Generalmente depende del tipo de música que tú hagas, hay bares aquí para todo tipo. Claro, es una realidad que hay mucho más espacios para ese tipo de música que hablábamos anteriormente, para reggaetón, fiesta y toda la cuestión, que para otro tipo de música más relajada, ¿entiendes? ¿Será que podemos decir que se puede vivir de la música en Cuba? Vamos a ver. Bueno, yo no te puedo decir si sí o no. Yo ahora mismo no vivo de la música. Ok. Pero bueno, todo depende, ¿sabes? Hay contextos Sí. y hay matices. Yo supongo que una persona que ya tiene determinado alcance, sí puede vivir de la música. Sí. ¿Entiendes? Casi todo es complicado. Fíjate. Es complicado porque ya te dije, el público es complicado, los lugares son complicados, en fin, muchas cosas. De hecho, ahora mismo, Cuba está así de escasa de música. Están yendo todos los músicos. O sea, tienes un evento en vivo y no Todo el sabes a mundo quién se ha ido. llamar, porque todo el mundo se ha ido. Todo el mundo se ha Pero ido. bueno, ya te digo, obviamente, supongo que si una persona tiene un alcance ya mayor, sí puede vivir de eso. Sí, O sea, no en Cuba, en cualquier parte del mundo. claro. Pero bueno, sí se puede. Ahora, que sea complicado, sí es complicado por todo lo que te expliqué del tema, plataforma y toda la cuestión. Pero pienso que sí se puede. Obviamente, no como en otros países que ni siquiera eres famoso, pero ya tienes muchos streaming en plataforma, tienes mucho alcance en plataforma y tú puedes vivir de la música en tu casa, Ya. sin ser famoso. Aquí sí necesitas, ¿ya entiendes? Claro. Ser famoso, estar pegado como se dice aquí, para poder vivir de la música. Es la diferencia de aquí en otro país, ¿entiendes? Hay gente que no los conoce de ninguna parte y son muy famosos en Spotify. Que tú los ves en un bar y tú dices, bueno, ¿este quién es? Sí. Y entras a su Spotify y tiene millones. Sí. ¿Ves? ¿Cómo es el apoyo de forma general entre los artistas, pero al mismo tiempo entre los de la nueva generación y los que ya están en el mercado hace mucho tiempo? Inexistente. No, mira, para ser súper curioso. A ver, yo no te puedo. A ver, yo te voy a hablar de lo que estoy pidiendo. Yo sí conozco muchos que están empezando. Entre los que están empezando es increíble el apoyo que hay. Sí. Increíble en plan de que yo voy a tu concierto. Sí. Y pago el cover para entrar a verte a ti cantando, que yo también estoy haciendo lo mismo y ninguno de los dos somos conocidos. O sea que sí hay un apoyo por esa parte de los nuevos. Pero de los viejos, yo no sé porque yo no tenía apoyo de nadie, obviamente. Ujú. Pero, bro, yo te puedo decir que es muy poco. Sí. Muy poco, y no entiendo por qué, porque al final, ¿qué me puede quitar a mí ayudar a alguien que está empezando cuando ya yo tengo un nombre y un Exactamente. estilo y un todo, ¿ya entiendes? No sé, a ver, tampoco tienen por qué hacerlo, porque a ellos nadie lo ayudó, pero precisamente por eso, como a ti nadie te ayudó y tú tienes la posibilidad No tienes de por qué. ayudar a alguien más. Exacto. Y yo he visto gente que le hacen cover a canciones de artistas que incluso están más lindas que la misma canción del mismo artista, y ese contenido llega al artista y ni siquiera hacen, ¿sabes? Sí, compartirlo. Señas ni nada, y, Exacto. como que- y no lo digo por mí, porque yo sí he hecho cosas de artistas y hay artistas que sí lo han compartido. Sí. Pero sí sé que hay mucha gente que lo hace y el artista, llega el artista no le importa, ¿sabes? Y coño, si tú supieras todo lo que tú puedes ayudar a una persona, estando sentado en tu casa y tocando un botoncito, Exactamente. ¿sabes? Sí. Y que tampoco te va a quitar nada, tipo, que si dijera, lo voy a ayudar, pero me va a tumbar a mí de mi puesto, pero no, tampoco. O Sí. sea, el apoyo es prácticamente inexistente. ¿Quiénes apoyan a los hijos de mi papá? Claro. No, Un ejemplo, claro. va a tomar un ejemplo súper hipotético. Un cantante de estos cubanos, un gente de zona. ¿A quién va a apoyar gente de zona? Al sobrino del amigo de él. Claro. O al hijo del otro artista, pero no va a apoyar a uno que deja de comprarse un zapato de tenis para grabar una canción, ¿me entiendes? Exactamente. Y que lo hace bien. O sea, fue un ejemplo, obviamente. Sí, sí, y no sí. digo que sea obligado, no tienes tampoco por qué hacerlo. Sí. ¿Ya entiendes? Pero bueno, porque hace poco estábamos hablando de eso mismo yo y otro muchacho. Y me dijo, no, ellos no tienen por qué hacerlo porque ellos nadie lo ayudó. Y le digo, coño, precisamente por eso. Si tú sabes lo difícil que fue y ahora tienes Claro. la posibilidad de ayudar a alguien tocando un botón en tu celular. Y ves a alguien con talento. que Claro, dice, con talento y además te gusta lo que está haciendo, no sé, porque tampoco vas a ayudar así. ¿Cuánta gente no le piden ayuda a los artistas? ¿Entiendes? Pero bueno, el caso es que pueden hacerlo porque son tu gente de tu país, gente que está pasando por lo mismo que pasaste tú y ahora es más complicado que nunca, ¿entiendes? Exacto. El apoyo es muy poco, ¿sabes? Y a veces, a lo mejor hay gente ayudando y yo no lo sé. Y me dicen, no, estás diciendo mentira porque ahora mismo no sé quién y no sé quién. Pero, brother, ya te digo a ti que pueden ayudar mucho más. Sí. Mucho más sabiendo lo frustrados que están los artistas aquí. ¿Cómo es el tema de los contratos con disqueras aquí? Y dime si realmente vale la pena. Va. Bueno, lo que hablábamos ahorita. Todo el mundo se ha ido, todo es complicado, la distribución, la música está escasa, todo. Hasta los productores, los estudios están contados por los manos, ¿entiendes? Pero bueno, ahora mismo, a lo mejor existe alguno, pero de las conocidas que había aquí en Cuba, de los sellos conocidos que había aquí, Sí. no hay ninguno. Ninguno. Puede que tengan un representante aquí o que hayan firmado algún artista de aquí, pero no están aquí. O sea, aquí mismo, ahora mismo que yo sepa, Sí. de los conocidos. Olvídate de Gren y de todas esas cosas que tienen que ver con, Sí. de alguna manera, con el estatal. Sí. Estoy hablando de gente independiente. No queda ninguno. No queda ninguno. Entonces, Ahora, ojo, ¿te acuerdas de lo que hablábamos de las distribuidoras digitales?
que yo dije que eran grandes, no sé qué. Sí. Hubo un tiempo, papá, porque eso me pasó. Bueno, como que yo no sabía nada de la música. No es que ahora sepa mucho, pero bueno, un poquito más. Hubo un tiempo donde aquí los estudios, los productores decían, no, yo soy un sello y yo te voy a firmar. Y para ellos el firmarte era coger tu música y distribuirla. Y se quedaban con una pila de regalías que hacía tu música y te daban a ti 1%. Cuando, brother, tú podías hacer eso usando un sitio web en internet. Claro. Crearte una cuenta en una distribuidora y Algo tan distribuirla tú fácil misma. como eso. Eso hacían muchos sellos aquí en Cuba. Pero como tú no tenías ni idea de cómo distribuir esa música, tú decías, bueno, sí, si al final yo no tengo cómo sacar la música de mi barrio. Exactamente. ¿Ya entiendes? Y tú les decías que sí. Y lo que hacían era eso que puedes hacer tú de entrar a una distribuidora y distribuir tú mismo tu propia música con la distribuidora gratis. Ellos lo hacían. Se quedaban con regalías, todas esas historias pasaban. Fíjate lo complicado que es estar tan cerrado a todo eso. Pero bueno, tampoco era culpa de nosotros. No había internet, no había nada de eso. Entonces yo te tengo una pregunta. Si aquí como tal no hay disqueras, ¿qué es lo que hacen las disqueras para contratarte? ¿Vienen de otro país A ver, aquí hay muchos artistas que están firmados con disqueras. Sí. O sea, que la sede de esa disquera está en otro país. ¿Entiendes? Pero bueno, ya te digo. Generalmente las disqueras que se fijan en artistas aquí desde otro país, generalmente, no es que sea así, Sí. se fijan en estos artistas que estábamos hablando, que hacen reggaetón, que hacen repa. ¿Por qué? Al final todo es muy lindo, se siente, bla, 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 pero es un negocio, ¿entiendes? Claro. Tú no le sirves a una disquera, a una empresa, a un inversor, a nadie. Si estás aquí en Cuba, vamos a empezar por aquí. ¿Entiendes? Porque ¿cómo te sacan dinero? A ellos les interesa que tú hagas bien tu trabajo, pero les interesa sacar dinero porque es un negocio, ¿entiendes? Entonces, si no te pueden sacar dinero porque estás aquí, de alguna manera tienen que sacarte dinero en plataforma, ok, pero plataforma no es lo que más gana, lo que más gana artistas son los shows en vivo. Claro. Entonces, ¿cómo tú le sacas dinero o sea, al ese género, tener más impacto? Hay más posibilidad de presentaciones en vivo, de todo. Entonces, le pueden sacar más dinero a ese tipo de artistas. Por eso es que hay muchos artistas de ese género que están firmados aquí, que tienen su disquera internacional, que tú dices, ¿cómo lo hicieron? Si lo cantan, Exacto, por eso lo me que cantan pregunto. no es bueno, ¿ya entiendes? Pero lo hacen por eso, porque es un negocio y a ellos sí se les puede sacar dinero, porque ellos tienen más posibilidad de presentarse en 20 bares. Sí. Mientras tú que cantas algo romántico te puedes presentar en 3, porque no tiene sentido que te presentes en una discoteca, ¿ya entiendes? Ok. Después de esta entrevista tan interesante y tan extensa, se pueden dar cuenta que se nos ha ido la tarde entera aquí. Una vez conocido todo lo que hablamos en este video, que acá el compañero nos diga dónde encontrar sus canciones, dónde El escucharlo. momento más importante. El momento más importante, claro. Bueno, obviamente en todas las plataformas, en Spotify, Deezer, Apple Music, Ujú. Amazon Music, todo lo que lleve Music, Sí. todas las plataformas, todo donde tú te descargues la música fuera de Cuba. Tú pones Sadiel y grábate mi cara porque me vas a encontrar ahí con tu foto. La canción que más le gusta a todo el mundo mío se llama Historia de las Buenas, así que se llama Sadiel, Historia de las Buenas. Sí. Vas a ir más directo ahora. Ok. Entonces, nada, caballero. Denle apoyo a este artista independiente. Si hay algún, mira, si tú trabajas en una disquera, fírmame. Está tirando puya. Fírmame, no te vas a arrepentir después cuando yo esté recogiendo Grammy. No quiero que me llames, ¿ok? Denle apoyo a este artista independiente. Igual cualquier persona que ustedes vean aquí en Cuba que quiera salir adelante, que tenga talento, que quiera emprender, apóyenlo, caballero, porque como se pudieron dar cuenta en la entrevista, es muy complicado aquí en este ámbito salir adelante. Pero bueno, nada. Y como yo les dije antes, ya te digo, cuando tú estás trabajando en base a un sueño tuyo, una meta tuya, no va a ser fácil ni en Cuba ni en el último rincón del mundo. Sí, Pero ya te digo, aquí se hace mucho más difícil de lo que ya normalmente es. exactamente. O sea, que quien lo está haciendo es porque de verdad, coño, tiene las ganas de hacerlo Tiene que y crecer. tiene ese sueño. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, como siempre. Comenten ahí abajo todas sus impresiones, que creen al respecto. Alguna otra pregunta que se nos haya escapado, que quieran hacerle a Sadiel y no sé, lo podemos responder por Instagram, no sé. Recuerden que los quiero muchísimo. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.